Bueno, vamos a comenzar con la última temática relacionada con el espectro electromagnético, específicamente con el tipo de radiación que se pueden generar en comunicaciones inalámbricas. De hecho, las comunicaciones inalámbricas procuran trabajar en un solo tipo de radiación, que es la radiación no ionizante, es decir, la radiación que no es peligrosa para su salud. No es peligrosa entre comillas, porque si obviamente ustedes viven expuestos a este tipo de radiación, pese a que sea no ionizante, puede llegar a causar efectos adversos a la salud. Pero obviamente siempre y cuando ustedes vivan ahí, ¿de acuerdo? Por eso les comentaba en clases anteriores que cuando alquilan las terrazas de las viviendas para poder colocar ahí torres de antenas para establecer comunicaciones de radioenlaces, la mayoría de las veces lo que hacen es ya suspender el uso de esa terraza. Y esa terraza quedaría con la única finalidad de que sirva como una torre de repetición de radios de ondas de radiofrecuencia. ¿Listo? Entonces cuando ya ustedes vean, por ejemplo, fijaránse, ¿no? Una casa en la cual tenga en la terraza unas torres. Por lo general, en esa terraza no han de haber ustedes gente. ¿Por qué? Porque es incluso hasta cercada con malla. Porque las personas no pueden acercarse y no pueden estar en permanente exposición a ese tipo de ondas. Pese a que son radiaciones no ionizantes que teóricamente no afectan al cuerpo, en constante exposición sí pueden llegar a causar algunos problemas de salud. Las que sí no podemos exponernos más de segundos, minutos, son las radiaciones ionizantes, porque este tipo de radiaciones pues sí causa ya efectos muy adversos a la salud, más específicamente pues cáncer, ¿no? Entonces veamos, ¿qué es esto de las radiaciones ionizantes? ¿Qué es esto de las radiaciones no ionizantes? Y más que nada, para poder entender esto, nosotros debemos hacer énfasis en lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es en sí el espacio por el que las señales de radiofrecuencia o las señales electromagnéticas viajan dependiendo de la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, el espectro electromagnético, pues, nos dice aquí, ¿no? Es la distribución de estas ondas en varios rangos de frecuencia denominado espectro electromagnético, ¿no? Para verlo de otra forma, cualquier onda que se emita, sea onda de comunicación celular, onda de wifi, onda de radio AM, onda de radio FM, incluso las radiografías que utilizan rayos X, incluso los láseres que se utilizan en comunicaciones ópticas, el infrarrojo que también se utilizaba mucho antes, el Bluetooth, todas esas ondas manejan una frecuencia, ¿sí? Ya lo sabemos, ya hemos hablado mucho de frecuencia, ¿no? Frecuencia de Wi-Fi, 2.4 GHz. Frecuencia de telefonía móvil, 900 MHz o 1800 MHz. Frecuencia, por ejemplo, de las señales eléctricas, 60 Hz. Frecuencia de señales de radio, de radio FM, en el borde de los 100 MHz. Frecuencias de radios de AM, en el borde de los 1000 kHz. Entonces nosotros nos damos cuenta que existen varias clasificaciones a este espectro electromagnético. Una parte del espectro electromagnético yo lo puedo utilizar netamente para comunicaciones. Esta sección del espectro que lo utilizamos en comunicaciones se llama espectro radioeléctrico. Entonces, es muy común confundir el espectro electromagnético con el espectro radioeléctrico. No es así. El espectro electromagnético involucra todas las posibles frecuencias, habidas y por haber, desde señales eléctricas de 50 a 60 Hz hasta señales de ultra alta frecuencia que vendrían a ser los rayos gamma. ¿De acuerdo? Ese es el espectro electromagnético, todo el rango de frecuencias con el cual ustedes pueden generar. Pero
el espectro radioeléctrico es únicamente el que yo le ocupo con el índice, yo lo ocupo orientado hacia las comunicaciones, ¿sí? Es decir, con el único fin de establecer una comunicación. Aquí, ¿cuáles entran? Pues aquí ya entran las señales de radio AM, radio FM, televisiones, telefonía móvil, telefonía celular y todo lo que son ondas de microondas, en Wi-Fi, en WiMAX, incluso hasta las ondas infrarrojas y visibles que se utilizan en fibra óptica. ¿De acuerdo? Entonces toda esa porción del espectro se lo conoce como espectro radioeléctrico. Y este espectro radioeléctrico pues ya es un recurso del Estado. Y es algo que el Estado, o sea, el gobierno de nuestro país, se encarga de distribuir y de arrendar. Porque para tener una parte del espectro radioeléctrico yo tengo que arrendar. ¿De acuerdo? Por cierto tiempo y pagar obviamente la concesión de ese servicio. Listo. Dentro del espectro, eso hablaremos ya más en la unidad 3, que hablamos ya de la distribución del espectro radioeléctrico en específico. Dentro de este espectro electromagnético, que es desde el punto de vista general, es el más completo, yo lo puedo dividir de muchísimas formas. Por ejemplo, yo lo puedo analizar desde el punto de vista de longitudes de onda. ¿Y a qué llego a la conclusión de esto? ¿Qué me permitirá analizar esto de las longitudes de onda? Nosotros habíamos dicho antes que las señales pueden viajar y pueden viajar más lejos y pueden atravesar más obstáculos o obstáculos más grandes siempre y cuando las longitudes de onda sean elevadas. Entonces yo me doy cuenta que, por ejemplo, comienzo la parte de mi espectro electromagnético hablando de longitudes de onda de miles de metros. 10 a la 3 es 1000, ¿sí o no? Entonces miles de metros, imagínense. Eso quiere decir que la longitud de onda se asemeja a una cancha de fútbol de 100, de 200, de 300 metros. ¿De acuerdo? Estas son obviamente o nacen a partir de frecuencias muy bajas. Y ahí ya habíamos establecido que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Si la frecuencia es baja o muy baja, la longitud de onda es muy larga. ¿Listo? Conforme nos vamos desplazando por el espectro electromagnético, es decir, voy subiendo las frecuencias, ya no hablo de hercios, ahora hablo de kilohercios en radio AM o hablo de megahercios en radio FM, pues la longitud de onda se va acortando. ¿Se acuerdan? Incluso nosotros calculamos la longitud de onda de una radio FM. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto salió? Hace 2 clases hicimos eso. No se acuerdan, ya. La longitud de onda de radio FM me parece que estaba al borde de los 3 metros. 3 metros es la longitud de onda de una radio FM. Entonces eso implica que podría atravesar obstáculos tranquilamente de 2-3 metros sin problema. Conforme nos vamos subiendo por el espectro electromagnético, hablando desde el punto de vista de frecuencias, pues vamos viendo que tenemos las señales de telefonía móvil que se manejan en el rango de los 900 a 1800 megahercios, perdón. Incluso nosotros tenemos la parte de microondas. Pero bueno, aquí está representado como un horno de microondas, ¿no? Que sí, maneja frecuencia de microondas, de hecho. Pero cuando hablamos de microondas también podemos hablar de Wi-Fi y de WiMAX, que utilizan frecuencias de 2.4 GHz y de 5 GHz. ¿De acuerdo? Entonces, esas señales pues generan longitudes de onda en el rango de los centímetros. ¿Cuánto era la longitud de onda de Wi-Fi de 2.4 GHz? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué longitud de onda salía? Nadie me dice. Ya, la longitud de onda que salía era de 12.5 centímetros en Wi-Fi de 2.4 GHz. Entonces, por eso es que Wi-Fi ya se le hace un poco más complicado atravesar obstáculos.
y habíamos quedado que obstáculos de más de 12, de 13, de 14 centímetros, pues las señales de wifi de microondas ya no las pueden atravesar. Cuando yo opto por el wifi de 5 GHz, que es una variante que incluso se ocupa también en WiMAX, pues la longitud de onda resulta ahora solo en 6 centímetros. ¿Eso qué implica? Implica que el alcance va a ser menor y que incluso el poder atravesar obstáculos se le va a complicar más a este tipo de señales. Pero ¿qué gano al subir frecuencia? Al subir frecuencia gano la capacidad de transmitir mayor cantidad de datos. ¿Listo? Ya. Eso desde el punto de vista de frecuencias y longitudes. Ahora, nosotros también podemos representarles por su utilización o por su denominación. Por ejemplo, ustedes pueden observar que la primera porción del espectro electromagnético se lo destina a radiofrecuencias, es decir, a la parte de comunicaciones. Luego comienza el ámbito de los infrarrojos. ¿Sí? Los infrarrojos también hay veces que se lo ocupa en el ámbito de las comunicaciones, ya no mucho. Antes, no sé si ustedes se acuerden, que existía la comunicación antes del Bluetooth. Existía la comunicación por infrarrojo. ¿Cuál era la gran desventaja de esta tecnología? Se demoraba demasiado. Se demoraba demasiado, una, y otra cuestión, bueno, eso del demorarse se podría llegar a mejorar, ¿no? Lo que sí no se podría mejorar era que de ley, yo necesitaba tener línea de vista entre los dos dispositivos. Y era una línea de vista corta, porque ustedes se acuerdan que cuando ponían los dos teléfonos, le alineaban para pasarse una canción por infrarrojo, debían estar los dos teléfonos quietos y apuntándose y separados un máximo de 10-15 centímetros. Si los separaba un poquito más, pues ya me perdía comunicación. ¿Por qué creen que sucede eso? Por dos situaciones. La longitud de onda de los infrarrojos es muy pequeñita. Estamos hablando ya en el orden de los micrómetros, es decir, más pequeño que 1 milímetro. ¿Listo? Por lo que no pueden viajar muy lejos. Entonces por eso es que yo necesitaba tenerles ahí pegadito a los teléfonos. Y la otra era porque obviamente la potencia con la que yo transmitía desde mi teléfono no podía ser tan elevada, porque si yo podía transmitir con mayor potencia, capaz y podía alejar o separar un poco más los teléfonos, ¿no? Listo. Luego entramos a una porción del espectro que es la zona visible, o toda la luz que yo puedo ver. Toda la luz que yo puedo ver, todo lo que yo puedo ver, igual, son ondas de alta frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el espectro que yo puedo ver? Pues más o menos está en el borde de los 10 a la 15 hasta los 10 a las 16 hercios. Es decir, más o menos 10 a la 15, chuta, no sé ni cómo leer ese número, pero 10 a la 15 hercios, es decir, que 10 y 15 ceros oscila en un segundo una señal de luz. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros podemos ver con nuestra retina. ¿Por qué se llaman infrarrojos y por qué se llaman ultravioletas? ¿Por qué? Porque cuando ya elevamos demasiado los infrarrojos, tienden a hacer una línea rojita. Y cuando ya elevamos demasiado hacia los ultravioletas, tiende a ponerse una línea de color lila o violeta. ¿Dónde han visto esto? Estos colores. Del arco iris. Exacto, el arco iris. Entonces siempre el rojo está abajo, ¿no es cierto? Y el violeta arriba, o es al revés. Sí, rojo abajo, violeta arriba. ¿Ya? Entonces es en el arco iris, ¿no? ¿Por qué? Porque en el arco iris estaría visualizando todo el espectro visible del espectro electromagnético. Toda la franja visible, y por eso logro visualizar todos esos colores. Después de los ultravioletas, y ahí sí ya vienen los peligrosos, ¿no? Incluso acá arriba podemos ver radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes acá arriba, ¿no? Ahí vienen ya los que son complicados, que son los rayos X, los rayos gamma. En general, estos que ya generan frecuencias demasiado altas, pero ya demasiado altas, en el borde de los 10 a la 19, 10 a la 20 hercios, que pueden llegar a afectar ya a las células del cuerpo.
¿ya? Entonces por eso es que cuando ustedes se van a hacer las tomografías o las radiografías, no es que se quedan media hora ahí esperando que les saquen la resonancia, ¿no? Es cuestión de segundos, porque la demasiada exposición a estas máquinas sí puede llegar a afectar demasiado la salud. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí más o menos les he hecho una clasificación de las ondas. Entonces, miren, tenemos las ondas de radiofrecuencia que estarían involucradas desde AM, FM, celular, Wi-Fi, WiMAX, todas esas ondas están aquí. ¿De acuerdo? Lo que habíamos dicho, por ejemplo, en FM, la longitud de onda es de 3.5 metros. Luego pasamos a la parte de microondas. En microondas tenemos el estándar Wi-Fi, que ya lo habíamos comentado, que se maneja en bandas de 2.4 o hasta 5 GHz y cuyas longitudes de onda pues ya son ahora en centímetros. Luego tenemos lo que son los infrarrojos, ¿sí? Son longitudes de onda en micrómetros, miren, por eso dice micras. Pero aún así siguen siendo demasiado grandes las longitudes de onda, ojo, las longitudes de onda para ser captadas por el ojo humano. ¿De acuerdo? Nos dice que infrarrojo emite cualquier cuerpo que sea o que tenga una temperatura superior al cero absoluto, y por eso no sé si han visto ahora que estaban comentando de estas cámaras que pueden ver la temperatura, o de hecho los termómetros que están ahorita manejando, que están ahorita trabajando para ver la temperatura en cualquier lado. ¿Qué tecnología usan o qué espectro electromagnético usan las señales? Son infrarrojos, ¿no? Son infrarrojos. Con infrarrojo pues es un sensor que detecta prácticamente la temperatura del cuerpo humano. ¿Listo? La luz visible, que ya les había comentado, que se incluye lo que es la parte del arco iris, todos los colores del arco iris. Y aquí está la parte importante, ¿no? Nos dice que es en el borde de los 10 a la menos 7 centímetros, entonces incluso ya es en nanómetros por ahí. La longitud de onda más grande se tienden a ser rojas y las longitudes de onda más pequeñas tienden a colorarse de color violeta. ¿De acuerdo? Luego tenemos, pues por algo se llaman luces ultravioletas, cuando ya están superiores pues a las frecuencias de la luz visible. Y desde aquí comenzamos ya con estos rayos, que son los rayos X y los rayos gamma, que ya son tienen energía muy potente y la frecuencia es demasiado elevada que pueden llegar a ser perjudiciales, ¿no? Los rayos X pues me dice que son los que tienen mucha energía y penetran algunos materiales, entre ellos casi todo el cuerpo humano excepto los huesos, y por eso rayos X se ocupan en las radiografías. Esta longitud de onda está entre los 10 a la menos 9 y 10 a la menos 11 centímetros, es decir, ya son prácticamente picómetros. ¿De acuerdo? Los rayos gamma en cambio dice que se consideran ya los más peligrosos porque pueden penetrar casi cualquier material. Tienen longitudes de onda muy pequeñas, en el orden de los 10 a los 0.1 nanómetros, y se observan en exposiciones de supernovas, estrellas de neutrones, agujeros negros. Estos generan átomos radioactivos y explosiones nucleares. Entonces estos obviamente ya son los más peligrosos y a los que no podemos estar en contacto prácticamente ni un poquito tiempo. O sea, ya generan alteración en las células humanas. Y ahora sí, lo importante y lo que ustedes tienen que analizar en este aspecto del ensayo, porque ustedes se acuerdan, la actividad número 8 de comunicaciones inalámbricas, actividad 5, perdón, no 8, 5. Aquí está la guía. Nos dice que debemos estudiar las diferentes clasificaciones del espectro radioeléctrico. Entonces, todo lo que yo les acabo de explicar, ustedes van a tener que hablar, pero ya de una forma propia, de una forma de ustedes. ¿De acuerdo? Nos dice, elaborar un ensayo expositivo de máximo 4 páginas, ojo, 4 páginas,
relacionando con la distribución del espectro electromagnético por su longitud de onda y por su tipo de radiación. Entonces van a tener que darle los dos enfoques, dependiendo de las longitudes de onda o frecuencia, que es prácticamente lo mismo, y el tipo de radiación. El ensayo debe estar enfocado desde un punto de vista técnico, es decir, analizando las longitudes de onda de cada una de las ondas electromagnéticas y el tipo de radiación que producen. Entonces, todo lo que yo les fui explicando ahora, pues ustedes podrían llegar a la conclusión de que hasta por aquí serían radiaciones de tipo no ionizante, porque no vienen a afectar al cuerpo humano, pero tal vez desde ultravioletas hasta rayos X y rayos gamma ya se los consideraría radiaciones ionizantes. ¿Listo? Entonces, como ya estamos un poquito con el tiempo, vamos a explicar rapidito esta parte de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y ya para que puedan realizar la actividad. Desde el punto de vista del tipo de radiación, el espectro electromagnético se puede clasificar en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes, ¿no? Las ionizantes, ¿cuáles son? Nos dice, son aquellas producidas por ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente elevada, y pueden separar los electrones de los átomos y las moléculas, produciendo cambios en la estructura de la materia. Prácticamente, si ustedes se exponen como seres humanos a este tipo de radiaciones, les destruye las células. Es decir, estarían exponiéndose o causándoles cáncer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cáncer es eso, ¿no? Las células malignas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles serían esas? Pues los rayos X, los rayos gamma. Y las radiaciones no ionizantes, las que en teoría no son peligrosas, son aquellas producidas también por ondas electromagnéticas que no transfieren suficiente energía como para romper o cambiar la estructura de la materia. Es decir, que la energía que producen estas radiaciones no ionizantes no afectan al cuerpo humano, ¿sí? Las radiaciones no ionizantes pueden provenir de la naturaleza incluso, ¿sí? Siendo el sol, por ejemplo, los rayos ultravioletas del sol también han sido considerados radiaciones no ionizantes. Todo lo que tiene que ver servicios y sistemas de comunicaciones, como son radio, televisión, internet, telefonía fija, telefonía móvil, todo lo que es comunicaciones ocupan radiaciones no ionizantes, es decir, que no llegan a alterar la estructura molecular de los cuerpos de los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las radiaciones no ionizantes. Miren ahí, radiaciones no térmicas que no producen calor, radiaciones térmicas que producen calor, por eso el microondas debería estar aquí. Miren, horno de microondas. Sin embargo, es radiación no ionizante, ¿no? Y las radiaciones ópticas, que ya habíamos explicado eso. ¿Listo? Y acá ya están las peligrosas, que producen rotura de enlaces moleculares. Incluso, no sé si ustedes ahorita han visto las noticias que se están peleando por esto de la 5G, de la tecnología de quinta generación en las comunicaciones móviles. Dicen que estas tecnologías están en el borde de las no ionizantes pasando a ser ionizantes, y por eso existe tanta controversia, porque piensan que van a llegar a ser peligrosas para los seres humanos. Incluso hay memes de esto, ¿no? Pero bueno, entonces debemos ver en qué banda de frecuencia mismo va a trabajar la 5G, la tecnología de quinta generación, y de ahí sí se podría decir si va a llegar o no llegar a ser peligrosa para el ser humano. Mientras no se tenga ya establecida la banda de frecuencia, de hecho ya está establecida, pero gente que no conoce un poco de esto del espectro y del tipo de radiación, pues puede llegar a interpretar mal las cosas, ¿no? Sin embargo, como les dije, igual, radiaciones no ionizantes a la constante exposición pueden llegar a ser perjudiciales. Si ustedes viven en el sol, que es considerado una radiación no ionizante, obviamente algún rato va a ser perjudicial para ustedes, les podría llegar a dar cáncer de piel también, ¿sí o no? Pero obviamente si no se cuidan y si están en constante exposición. Lo mismo sucede con las ondas
de radiofrecuencia. O sea, si ustedes viven con el teléfono, si para dormir ponen el teléfono bajo la almohada, si es que justo al lado de su casa hay una antena de telefonía celular, tal vez podría llegar a ser perjudicial, pero por esa continua y esa constante exposición. Pero si solo ocupan como cualquier otro sistema de comunicación normal, pues esas radiaciones no llegan a afectar demasiado. ¿Listo? Eso, jóvenes, entonces con esto creo que hemos terminado. Incluso aquí se ve algo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a las radiaciones no ionizantes. Y qué bueno que prácticamente, según estudios, no son peligrosas para el cuerpo humano, ¿no? Igual los datos del Ministerio de Salud Pública. Entonces, con esto creo que hemos culminado ya prácticamente el segundo parcial de comunicaciones inalámbricas. Creo que hemos cumplido hasta aquí con el contenido. Entonces, ustedes saben, estos videos yo les he de subir todos al YouTube.